Yo soy Eduardo Quea y estoy junto con mi amigo Rudy Reyes y en esta hora llena de historia, o mejor hay que decirle un viaje al pasado. Sí, así es, Eduardo. Muy buenas a todos. Estamos aquí en Que no te cuenten historias, donde decimos la verdad sin filtros ni decorados. Hoy viajaremos un poco al pasado para demostrarles que a día de hoy se siguen usando cosas que tienen que ver con historia. Hoy nos referimos a la Guerra del Pacífico. Y así es, la Guerra del Pacífico está cargado de anécdotas, también de héroes y cosas que revolucionaron al Perú. Pero no solo vamos a hablar de eso, ¿verdad? No, en Que no te cuenten historias somos un programa variado. Para empezar, nuestro reportero Saúl Guillermo irá a las calles preguntando algo muy controversial que la gente no sabe de su historia. Y Como la frase que me estabas comentando, sí, la frase sácale, de sácale el el veneno veneno a a la la botella. botella, claro. Y luego haremos un docu-reportaje presentando las calles con nombres de, ¿De los héroes? sí, de los héroes históricos que participaron en esa guerra. Ah, muy bien. Pero te estás olvidando de algo. Tenemos también la entrevista a Aquí, Alfredo Lapoy. y lo vas a revivir. No exactamente, pero ya les tenemos algo preparado para eso. Wow, wow. Pero vaya inicio. Ya quiero escuchar a Alfredo Lapointe. Pues sí, lo vamos a escuchar, pero no se pierdan. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos en esto. Que no te cuenten historias. Exactamente. Bienvenido nuevamente a Que no te cuenten historias. Prepárate para abrir los ojos y que no te cuenten historias. Hoy te contaré tres hechos claves dentro de la historia del Pacífico. El primero te empezaré contando la noticia de la fuga de María Soprado hacia Europa. Segundo, te contaré sobre el triunfo en Tarapacá de Abelino Cáceres. Y por último, te contaré sobre la toma chilena en el Teatro 2 de Mayo. Ahora te empezaré hablando sobre la primera noticia. ¿Qué pasa? Que en 1879, nuestro queridísimo presidente Mariano Soprado se fue a Europa con dinero para supuestamente, empezar a comprar barcos y armamento para la guerra. Y pues, sin embargo, eh, esto, esto hizo que la gente pues pensara que huyó con todo el dinero y lo acusó de un acto de cobardía. Y sin embargo, él quiso regresar, pero cuando quiso regresar se encontró con un conflicto político y había una dictadura y no lo dejaron. Tiempo después regresa y pues el vago simplemente pues lo acusaron de chorro, de ladrón y de cobarde y arruinó su imagen política. Y sin embargo, a día de hoy se lo recuerda como una traición a la patria. Y ahora te contaremos la segunda noticia. ¿Qué pasa? Que trata sobre Avelino Cáceres. En la batalla de Tarapacá. ¿Qué pasa con esta batalla y qué pasa con Avelino Cáceres? Lo que pasa es que en 1880, el 27 de noviembre, para ser más específicos, él lidera el ejército peruano. Y en esta batalla, en Tarapacá, pues se enfrentaba a los chilenos. Y él llega a Tarapacá, que es conocida por su riqueza en salitre, y los ahuyenta al ejército chileno, los repelen y se van enfrentando. Y pues esto resulta que Avelino Cáceres, bajo el mando del ejército peruano, ganan esa guerra. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que pues básicamente el representante, el líder, Avelino Cáceres, pues fortaleció su reputación como líder del ejército peruano. Y esto lo ayudó a que a día de hoy sea muy reconocido dentro de los peruanos, dentro de toda la escena peruana. Y finalmente concluimos con la última noticia. ¿Qué pasa? Que
Hablaremos sobre la toma del Teatro 2 de Mayo. ¿Qué pasa con el Teatro 2 de Mayo? Pues pasa, sucede y acontece de que en el mismo año 1880, pues los chilenos llegan a Lambayeque, arriban a Lambayeque, el ejército chileno y empieza a atacar la ciudad, pero se veían con un problema. ¿Qué pasa? Que el Teatro 2 de Mayo lo tomaron como resistencia a los peruanos y ahí estaban, hasta que pues el ejército chileno avanzó y pudieron repeler a todos los peruanos de ahí. Y esto concluyó con que pues el ejército chileno se adueñó de la ciudad y marcó un hecho histórico dentro de la ciudad y dentro del país. Y como te decía, es impresionante cómo todo esto ocurrió dentro de la Guerra del Pacífico. Y tuvimos hechos como el de María Ignacio Prado, que huyó a Europa. Y esto en un momento crítico, vaya momento para dejar el país, ¿no? Y pues luego, todo no negativo, porque el triunfo en Tarapacá hizo que pues la moral de los peruanos se levantara. Y pues, esto es que no te cuenten historias. No te vayas, porque ya volvemos con un docu-reportaje de la mano de nuestro entrevistador favorito y especial, Saúl Guillermo. Así que no te vayas, que esto es que no te cuenten historias. Bienvenidos nuevamente a Que no te cuenten historias. Prepárate para abrir los ojos y que no te cuenten historias. Ahora vamos a hablar sobre una frase peculiar, algo que se escucha coloquialmente en las calles y que de repente también lo han escuchado. Esta frase es sácale el veneno a la botella. Pero ¿alguna vez han escuchado qué significa o qué quiere dar a entender? Para esto hemos mandado a nuestro reportero Saúl y que le vaya preguntando a las personas que si saben más o menos qué es lo que significa esta frase. Para esto, Saúl nos va a dar la nota de la noticia. Contigo, Saúl, pasamos. Hey, hola gente, nos encontramos en la Universidad del Señor de Zipa, pero no vamos a hablar sobre su majestuosidad, vamos a hablar un poco más de historia. Sobre esto, sobre la Guerra del Pacífico, ya que el Perú vivió momentos duros después de esto. Es por ello que se quedó grabada una frase que ya se titula Sácale el veneno a la botella. Es por ello que vamos a preguntarles a universitarios y profesores hipanenses si conocen esta frase. Síganme. Nos encontramos con Julio. Hola Julio. ¿Sabías la frase de sácale el veneno a la botella? No, no lo sé. ¿No? Bueno, para ponerte más en contexto, esto se debe a la Guerra del Pacífico, ya que el licor que bebieron los chilenos estaba envenenado. Ah, no sabía. ¿No sabías? Bueno, esto es un poco extraño porque casi todos aquí en Chiclayo lo dicen. Es que no soy de Chiclayo. No eres de Chiclayo, bueno, ya, pero si quieres saber un poco más sobre estas historias, sintoniza nuestro programa Que no te cuenten historias. Lo haré. Muchas gracias. Nos encontramos con Raúl. Hola Raúl, ¿habrás escuchado la frase de sácale el veneno a la botella? No, no he escuchado. No, no he escuchado. Bueno, aquí en Chiclayo mayormente las personas lo dicen al tomar el primer vaso de cerveza. Muy interesante. Sí, y esto también se debe a la guerra del Pacífico, ya que el licor que vivieron los chilenos estaba envenenado. No lo sabía. ¿No lo sabía? Muy interesante fue. Muy interesante. Ya. No te olvides también de sintonizar nuestro programa, que no te cuenten historias, solo por aquí en la Universidad Señor de Zipa. Gracias. Ya. Hoy nos encontramos con Donny. Donny, ¿qué tal? Una pregunta, ¿habrá escuchado la frase de sácale el veneno a la botella? Claro, claro, saca el veneno a la botella es una frase muy conocida acá en el Perú. ¿Y me podría decir debido a qué guerra? A la guerra del alcohol, del dulce licor. Bueno, un poco más podría decir a la guerra del Pacífico, por así decirlo. Perdón, a la guerra del Pacífico, claro. Bueno, si quiere conocer más sobre esta frase, no olvides sintonizarnos en que no te cuenten historias. Ok, muchas gracias. Que no te cuenten historias. Hoy nos encontramos con Jesús.
Hola Jesús. ¿Habrás escuchado esta frase, saca el veneno a la botella? No, la verdad, no lo No. escuché. ¿Sabías que esta frase tiene un poco de historia aquí en el Perú? ¿Sí? ¿Cuál es? Bueno, esto se desarrolla gracias a la Guerra del Pacífico. ¿Sabes un poco de la Guerra del Pacífico? Más o menos, de Sí, algo. sí. Bueno, ya que los chilenos tomaron este licor y, bueno, resultaron envenenados. ¿Ah, sí? Sí, y cada vez que un chiclayano toma el primer vaso de cerveza u otra cosa, dice esta frase. No lo sabía, la No verdad, sabía. pero sí tiene historia y me parece, como le digo, de cultura más que todo. Claro, ya. Muchas gracias. Bueno, y como ustedes pudieron apreciar, hubo personas que conocían dicha frase, que conocían tal vez los términos, y otras personas que no la habían escuchado, pero ninguna de ellas supo explicarnos bien el contexto acerca de esta frase. Pero bueno, vamos a explicar. Sabrán ustedes que en el tiempo de la Guerra del Pacífico, los soldados chilenos vinieron a algunas ciudades a acentuarse. Y eso causó de que acudieran a ciertos bares para tomar chicha de jora. Pero como los peruanos, o más bien dicho, algunas peruanas eran ingeniosas y le ponían veneno a la chicha de jora con el fin de causar una guerra o algo pacífico sin que se dieran cuenta. Pero lamentablemente no duró mucho porque empezaron a sospechar ya que pues los soldados iban muriendo de la nada y cuando se dieron cuenta iban matando a las responsables de esto. Algo parecido pasó en el sur con una curandera, lo cual ella envenenó a un grupo de soldados, pero antes de esto, los soldados hicieron que ella bebiera de su propia chicha de jora. Y ella, para no levantar sospechas y que no sospecharan de que la chicha de jora tenía veneno, también tomó, lo cual lamentablemente ocasionó también su muerte. Y cuando fueron a verla para, como se dice, vengarse o matarla, pues ya la habían encontrado muerta. Y esto ocasionó que también muriera junto con los soldados chilenos. Y como siempre, la historia está en todos los rincones del Perú, incluso también en lo que decimos. Esto es lo que ocasiona que no te cuenten historias. No te muevas, que ya volvemos. Y seguimos nuevamente aquí en Que no te cuenten historias. Prepárate para abrir los ojos y que no te cuenten historias. Ahora vamos a entrar a un tema fascinante. Las calles de nuestra querida Chiclayo, Edu. ¿Cuáles calles? ¿Quieres saber cuáles calles son? Sí. Pues Elías Aguirre, Pedro Ruiz, Héroes Civiles y Alfredo Lapointe. ¿Y por qué estas calles tienen estos nombres? ¿O por qué nos referimos así de ellas? ¿Qué es lo que queremos dar a saber? Esto lo vamos a explicar en el reportaje, pero son un recordatorio vivo de nuestros héroes que lucharon en la Guerra del Pacífico. Me parece interesante. Pero el docu-reportaje lo va a hacer. ¿Yo? No, lo dará nuestro reportero Saúl Guillermo. Ah, ya, está bien. Presentemos el docu-reportaje de Saúl Guillermo. Hey, nos encontramos en la ciudad de Chiclayo, que no solo es conocida por su gente cálida ni por su rica comida. El día de hoy no vamos a hablar de eso, sino también por su historia. ¿Sabías que muchas de estas calles y avenidas llevan el nombre de estos héroes que participaron en la Guerra del Pacífico? Así que acompáñame a descubrirlas. Empezamos con la calle Héroes Civiles. Su nombre nos pone a pensar, ¿quiénes son estos héroes y por qué son civiles? Vamos primero por partes.
Héroes civiles se les considera a los que no fueron ni militares ni usaron uniforme, pero contribuyeron a la historia del Perú. Tales casos como ejemplo son periodistas, médicos, abogados, hasta incluso agricultores. Lo que marcó este importante hecho fue que estos hombres no estuvieron en campos de batallas, estuvieron en aulas, comunidades, en los campos, hasta incluso en los hospitales, pero marcaron la diferencia durante la Guerra del Pacífico. Y por otro lado, aquí se encuentra el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, de aquí de Chiclayo. Tenemos que recordar que la calle de los civiles es un homenaje a los que con esfuerzo y compromiso marcaron la diferencia. Ahora nos encontramos en el Parque Obrero, ubicado en la avenida Pedro Ruiz, pero antes se le conocía como Miralo Verde. Gracias a esto fue, ya que Pedro Ruiz fue un inventor y militar peruano, ya que esto contribuyó a la guerra contra Chile. La gente lo ve como un símbolo de progreso para Chiclayo y la avenida no solo le rinde homenaje, sino que también se ha convertido en un lugar clave para el comercio, tanto formal e informal. Una de ellas es la conocida galería que se llama Feria Balta y también la vida social de la ciudad. Así que cuando andes por aquí piensa cómo esta avenida lleva el nombre de un héroe y es un espacio lleno de energía y oportunidades para todos. Ahora nos encontramos en la calle Elías Aguirre, antes conocida como la calle Real, pero ustedes dirán, ¿por qué se cambió de nombre? No fue un capricho, ojito ahí, sino que lo hicieron para honrar a Elías Aguirre, un valiente chiclayano que fue el segundo comandante en el combate de Angamos durante la guerra con Chile. La gente lo recibió con mucha emoción este cambio de nombre, ya que lo hizo honrar por este héroe local y que su legado siga vivo. Como pueden ver, esta zona ahora es peatonal, ya que las autoridades lo convirtieron en una zona turística para que puedan disfrutar, comer y pasear durante la comunidad local. Así que cuando piensen en venir o en caminar por esta calle, recuerden que lo honran a Elías Aguirre, un héroe local de Chiclayo. Vamos a explorar más calles. Por último, estamos en la calle Alfredo Lapointe, antes conocida como la calle Teatro. Pero, ¿por qué se le cambió el nombre? Se le cambió el nombre gracias a Alfredo Lapointe, ya que fue un apasionado por el arte en Chiclayo, ya que contribuyó en la creación de dicho teatro 2 de mayo, que fue inaugurado el 28 de julio de 1878. Alfredo, quien fue director de la Beneficencia Pública, quien contribuyó también en este proyecto, trajo hasta planos desde Francia. Este teatro no tiene incluso el nombre de que es de una fecha importante en la historia peruana, ya que también hubo tipo de espectáculos, desde obras hasta conciertos, que contribuyó en ese entonces a la ciudad de Chiclayo. Aunque este teatro sufrió desde desafíos como terremotos y conflictos, logró salir adelante. Para cerrar en Chiclayo, las calles Héroes Civiles, Elías Aguirre, Avenida Pedro Ruiz y la calle Alfredo Lapointe son mucho más que solo nombres, son un homenaje a los héroes que dejaron su huella en nuestra historia. Cada una de estas calles nos recuerda el sacrificio y la valentía de quienes lucharon por la libertad del Perú. Al mencionar sus nombres, mantenemos viva la memoria de aquellos que dieron todo por un país libre. Chiclayo es un lugar lleno de historias que vale la pena celebrar. Qué interesante recorrido, ¿no crees, Rudy? Es muy interesante el recorrido. Pero me parece más interesante que no solo sirven como puntos de referencia, sino que también estas calles llevan una historia detrás. Es que ese es el detalle. Nos ayuda a saber qué hay detrás de eso. En el caso de todas estas calles, son calles que representan sacrificio y heroísmo. Pues sí, es lo que me interesa porque cada vez de que yo al menos pase por ahí y espero que a las demás personas también les pase, yo al menos voy a recordar un poco de lo que ya nuestro reportero Saúl nos ha venido diciendo. Exacto. Yo también voy a recordar ciertas cosas y que todo esto viene a raíz de la Guerra del Pacífico. Bueno, me parece interesante, pero igual nos tenemos que ir a otro parte comercial. ¿Otra vez? Sí, así que no te muevas, que esto es que no te cuenten historias. Tal y como lo mencionamos, está con nosotros Alfredo Lapointe, quien en su gestión recaudó fondos beneficentes para construir el Hospital Las Mercedes y también el Teatro de Mayo.
Esto sucedido en la Guerra del Pacífico. Gracias por la entrevista, señor Lapointe. Como ya estábamos hablando, usted se encargó de 2 proyectos durante su, su gestión y uno de ellos fue el Teatro 2 de Mayo. ¿Nos podría contar más o menos cómo fue la ejecución del Teatro 2 de Mayo? Claro, mira, el teatro se empieza a construir en el 63, entre 63 y 65, cuando el presidente Prado pide un empréstito y lo da a Chiclayo y empiezan a construirlo. Yo soy presidente de la beneficencia en el 78, 13 años después aproximadamente. Entonces ahí junto con la señora Asunción Salazar, ella empieza a organizar a las mujeres y a través de caravanas, tómbolas, conciertos también es donde logramos recaudar el dinero para inaugurarlo el 28 de julio de ese mismo año. Ok, esto gracias a la señora. Claro. Ajá. Ujú. Pero esto es en conmemoración del aniversario patrio. ¿O Claro, se inauguró el 28 de julio de ese año. Pero sin embargo, un año después sucede la guerra y 2 años después toman a Chiclayo, ¿no? Sí, la guerra está ahí en el 79 y los chilenos llegan acá en el 80. Estuvieron un corto tiempo, la verdad, 3, 4 días, pero bastante intensos. O sea, 3, 4 días y qué sucedieron en esos días intensos, como tú lo dices. Bueno, mira, ¿qué pasó? Que ellos llegaron acá a Chiclayo. Bueno, llegaron a Lambayeque. Cuando llegan a Lambayeque toman Eten y Monsefú. Todo eso fue fácil de tomar, las autoridades también habían huido y están acá en Chiclayo. A Chiclayo llegan a finales de septiembre. O sea, ellos llegan acá en septiembre en Lambayeque y a finales ya están acá en Chiclayo, y donde Lynch, que fue un amigo mío que conocí en Inglaterra, él ordena quemar el teatro. ¿Tú tuviste un rol importante en esas acciones? No sé si necesariamente yo considero que es tal vez más la amistad que tenía con O ellos. sea, el poder de la amistad resolvió todo. Probablemente, las amistades antes eran más leales, creo, ¿no? Más sinceras. Entonces, quiera que no, sí, es cierto que él respondía a sus órdenes y ello, pero la amistad, que era muy profunda, fuimos amigos en Londres, nos conocimos ahí. ¿Amigo con quién? Con el general Patricio Lynch, el que estuvo al mando de acá de toda la expedición del norte durante la guerra. Como te dije, la amistad con él fue muy fuerte y él, si bien seguía sus órdenes, creo que apeló también a su buena fe, ¿no? Pidió cupos exorbitantes también, que no podíamos pagar, obviamente. No había dinero. Pero igual, a pesar de todo eso, no incendiaron el teatro, ¿verdad? Claro, no lo incendió porque, si bien es cierto, yo hablé con él y él dijo que la orden no seguía, sucede que él no le da, o sea, no deriva la orden al jefe de la escolta, y los chilenos ingresan al teatro, ingresan, echan querosene, toda la brea, esa vaina que se pone en las pistas. Ah, la brea. Le echa todo, y ya cuando iban a incendiarlo, el Quintana, si no me equivoco, que era el señor que cuidaba el teatro, él va corriendo al Molino de la Unión donde yo vivía y me dice: señor Lapointe, van a quemar el teatro. Entonces yo corro a ver a Lynch. Yo voy a ver a Lynch y le digo: ¿qué pasó? Me prometiste esto, ¿no? Van a quemar mi teatro, le dije. Entonces Lynch da la orden y justo 10 minutos antes, a la 1:50, el teatro no se quema. 10 minutos antes de la orden, porque la orden estaba a las 2 de la tarde. Pero es muy sorprendente, por así decirlo, que justamente 10 minutos antes no se incendió, porque pudo haber sido catastrófico. Exacto. Incluso, mira, si yo no le decía a Quintana daba por hecho de que el teatro se iba a incendiar, ¿no? En cambio, lo que yo hice fue comunicarle a Quintana que el teatro no se iba a incendiar, y eso también hizo que él esté alerta, y suceda todo eso. O sea que por usted el teatro no fue quemado. El poder de la amistad. El poder de la amistad. El poder de la Sí. amistad. Sí, pero fue algo muy... Todo estaba movido, pues, ¿no? O sea, de aquí para allá correr, esos días fueron muy intensos en muchos aspectos.
Y por otro lado, mencionaste que algunas autoridades tuvieron una actitud pésima, lamentable, y que huyeron. Sí, el prefecto, Manuel Aguirre, sí. Él era prefecto de acá de Lambayeque. ¿Qué pasa? Que cuando los chilenos llegan en septiembre, a inicios de septiembre, ellos se van, corren, se van en tren a Pata, Pochomoyape, esos lugares, y dejan la ciudad abandonada, ¿no? Cuando dejan la ciudad abandonada, no hay ninguna autoridad notable. Entonces nosotros los extranjeros, porque sabrás que soy de Francia, junto con el general Monjoy, que es inglés, hacemos una especie de la guardia de neutrales, que éramos ciudadanos extranjeros, que obviamente por ser extranjeros no teníamos una participación directa en el conflicto, pero digamos que defendíamos situaciones y cosas, ¿no? En mi caso, el teatro, el mercado, el Hospital de la Merced los defendimos durante el conflicto, y él también defendía. El general Monjoy es el de la casa Monjoy, de Lambayeque. Y esas son cosas que han perdurado en el tiempo, hasta hoy. Claro. Pero si me permiten ambos hacer una pregunta diferente. Claro. ¿Cómo usted recuerda a los chiclayanos en ese tiempo? Bueno, Chiclayo siempre se caracterizó por ser muy amigable, ¿no? Y si bien durante el conflicto no tenían los recursos, no habían armas, había mucha desventaja en armas, sí mostraron mucho ingenio. Creo que mencionabas en tu programa algo del sacarle veneno a la botella, Sí, y eso. justamente lo estábamos hablando con el Eso reportero. creo que muestra mucho el ingenio, no solo del chiclayano, sino del peruano en general, ¿no? Y creo de que la valentía se muestra no solo mediante el coraje del cuerpo a cuerpo, sino también mediante el ingenio. Y sí, su valentía fue muy ingeniosa, fue muy... Pero también algo que me sorprende es la capacidad de memoria que tienes para recordar todos esos momentos. Más o menos. Hay buena... hay talento en el cerebro, probablemente. Bueno, a pesar de los años. Los años no pasan en vano. Y es cierto que fue un periodo triste, y como lo decía, sacar el veneno de la botella. También este periodo triste dejó ciertas anécdotas que han perdurado hasta la actualidad. Claro. Y es... Y es bueno saber que ciertas cosas, a pesar de la tristeza y todo, podemos sacar cosas buenas de eso, de recordando nuestros... Claro, mira, por ejemplo, hay muy pocos, me imagino, no sé ahorita cuántos sabrán la historia del teatro. Y es muy importante, interesante saber esas cosas que al final nosotros pasamos por ahí. No sabemos que esa puerta, ¿no? Ahorita el teatro está horrible. Es que... El teatro que tanto defendía. No lo mató la guerra, lo mató la corrupción. Bueno, para finalizar, ¿tenemos una pregunta más? Sí. Más que nada, ¿qué mensaje le daría a las nuevas generaciones acerca de todo lo que le estamos comentando? Que lean, que se informen, que sepan, porque al final a veces la historia se repite como tragedia, y el que no conoce su historia Está condenado a repetirlo. exactamente. Entonces es lo único, que lean y que sepan cómo se originaron ciertas cosas, qué sucedieron en algunos aspectos, y saber cómo prevenir. Muchas gracias, señor Rapodín. Gracias. Hasta nuevo aviso y lo volvamos a invocar. La terminamos aquí. Por favor, pídame permiso la próxima vez que van a limpar la ouija. No se preocupen. Y bueno, llegamos al final de nuestro programa. Cuéntame, Rudy, para hacer un breve resumen, ¿qué es lo que más te gustó de toda la programación? ¿Qué es lo que más me gustó? Aprender de la historia y saber a qué se debe la frase sacar el veneno a la botella. Porque muchas veces hablamos sin saber y simplemente por tradición se dice eso, pero no sabemos el trasfondo de eso.
Pues sí, tienes razón. Para mí, si es que te lo preguntas, la parte más interesante fue la entrevista con la Poi, que fue un tanto extraña, cosas que ni siquiera yo sabía acerca de él. Pero también es que también nos dio su perspectiva de cómo pasó. Pues sí, es algo que, si bien es cierto, está en la historia, pero personas como yo en lo personal no lo conocíamos. Y espero que ustedes también lo hayan apreciado, escuchado y aprendido. Y esto fue Que no te cuenten historias. Esperemos que hayan abierto los ojos. Muchas gracias por sintonizarnos.